Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! Hoy vamos a desentrañar uno de esos misterios que nos tienen a todos con la intriga a flor de piel, algo que rodea a una de nuestras actrices favoritas, Demet Özdemir. Y no vamos a hablar de su última telenovela, sino de algo mucho más personal, algo que ha generado especulaciones y preguntas, el misterioso anillo de Demet Özdemir y sobre todo, el miedo que parece rodearlo. ¿A quién le teme Demet Özdemir, o a qué está relacionado ese temor que se asocia con este accesorio tan peculiar? Prepárense porque vamos a sumergirnos en un mar de hipótesis, de rumores y, quién sabe, quizás hasta de verdades ocultas. Si todavía no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para darle al botón de suscripción y activar la campanita, así no se pierden ninguna de nuestras investigaciones. Siempre hemos admirado a Demet Özdemir por su talento, su carisma y su belleza natural. La hemos visto brillar en producciones que nos han conquistado a todos, y su vida personal, como la de cualquier figura pública, ha sido objeto de atención. Pero hay un detalle que ha llamado la atención de muchos, y es la presencia recurrente de un anillo en su mano izquierda, un anillo que, según se rumorea y se comenta en foros y redes sociales, tiene un significado mucho más profundo de lo que aparenta. No se trata de un anillo de compromiso, al menos no en el sentido tradicional que esperábamos. La historia que rodea a este anillo y el supuesto miedo asociado a él es fascinante y, admitámoslo, un poco inquietante. Las teorías son muchas y van desde lo más romántico hasta lo más oscuro. Una de las ideas más extendidas es que el anillo, lejos de ser un símbolo de amor eterno, es una especie de amuleto de protección. ¿Pero protección contra qué o contra quién? Aquí es donde la cosa se pone interesante. Algunos sugieren que podría ser una protección contra energías negativas, o incluso contra la mala suerte que a veces parece acechar a las estrellas de Hollywood, y por supuesto, a las de la industria turca. Siendo una figura pública tan expuesta, no sería descabellado pensar que pueda buscar algún tipo de resguardo. Sin embargo, la palabra miedo que se ha asociado a este anillo sugiere algo más específico. La industria del entretenimiento con su brillo y glamour, a menudo oculta un trasfondo de intensa competencia, celos profesionales y, en ocasiones, incluso acoso o malas intenciones. Es plausible que Demet, como muchas otras figuras públicas, haya experimentado situaciones que la hayan llevado a adoptar medidas preventivas, tanto a nivel emocional como simbólico. Otra línea de pensamiento apunta a relaciones pasadas. Se ha especulado que el anillo podría ser un recordatorio de una relación pasada, quizás una que terminó de manera abrupta o dolorosa, y que este anillo es una especie de cierre simbólico, pero también de advertencia para no repetir errores. O tal vez, y aquí es donde entra el componente de miedo, sea un recuerdo de alguien que le hizo daño, y el anillo funciona como un recordatorio constante de esa experiencia y de la necesidad de mantenerse alerta. Imaginen la carga emocional que puede llevar consigo un accesorio así. No es solo una joya, es una historia grabada en metal y piedra. Las relaciones sentimentales, especialmente cuando son intensas y públicas, pueden dejar cicatrices profundas. Si una relación anterior fue tóxica, abusiva o simplemente terminó en circunstancias traumáticas, un objeto tangible asociado a ella podría convertirse en un recordatorio constante de esa dolorosa experiencia. El miedo podría manifestarse como un temor a revivir esa situación, a que la persona en cuestión reaparezca en su vida, o a que las heridas emocionales no hayan sanado completamente. El anillo en este contexto se transformaría en un escudo mental, un recordatorio de la fuerza que necesitó para superar esa etapa y la cautela que debe mantener en el futuro. Y luego está la teoría más intrigante, la que habla de un pacto o de una promesa. En algunas culturas, los anillos tienen significados ancestrales y místicos. Se dice que Demet podría haber recibido este anillo de una persona muy cercana, quizás un mentor o un familiar, con la promesa de que siempre lo llevaría consigo como un vínculo inquebrantable. Pero, ¿y el miedo? ¿Podría este pacto implicar una responsabilidad tan grande que genere temor? ¿O quizás la promesa es para proteger a alguien más, y el miedo es por no poder cumplirla? Las posibilidades son infinitas y cada una de ellas abre un abanico de preguntas. Los pactos y promesas, especialmente aquellos vinculados a creencias espirituales o ancestrales, pueden acarrear un peso emocional considerable. Si la promesa está ligada a la protección de un ser querido, el miedo a fallar en esa misión podría ser paralizante. O si el pacto implica una responsabilidad secreta, el temor a que esa información salga a la luz o a él.
Las consecuencias de romperlo podría ser una carga constante. La idea de un pacto místico, aunque pueda sonar a fantasía, no es ajena a la realidad de la industria del entretenimiento, donde las supersticiones y las creencias en fuerzas superiores a menudo juegan un papel importante. Recordemos que en la industria del entretenimiento, especialmente en países donde la fama es tan intensa como en Turquía, la presión mediática es enorme. Los paparazzi, las revistas, las redes sociales, todo está constantemente escrutando cada movimiento, cada gesto. Si a esto le sumamos el peso de la superstición, las creencias personales o incluso las experiencias traumáticas, es comprensible que una estrella busque algún tipo de ancla o protección. Y ese anillo podría ser precisamente eso. La exposición constante a la opinión pública, la invasión de la privacidad y la constante evaluación de cada aspecto de su vida pueden generar un estado de alerta permanente. El anillo podría ser un símbolo de esa fortaleza interior que necesita para navegar por estas aguas turbulentas, un recordatorio de su propia valía y de su capacidad para mantenerse firme ante la adversidad. La presión no solo viene de afuera, sino también de la propia industria, donde la competencia es feroz y las oportunidades pueden desaparecer tan rápido como llegaron. Analicemos un poco más a fondo el anillo en sí. ¿Hay alguna característica particular que nos pueda dar pistas? A menudo los detalles en los objetos personales de las celebridades son claves. Se ha visto a Demet Özdemir usando este anillo en varias ocasiones, en diferentes eventos, en su vida cotidiana, e incluso en entrevistas. Su forma, su tamaño, la piedra que pueda tener, todo podría ser un indicio. Si bien no tenemos información oficial al respecto, la especulación es parte de lo que hace interesantes estas historias. ¿Es un diseño antiguo? ¿Tiene algún símbolo grabado? ¿Fue un regalo o lo eligió ella misma? Cada una de estas preguntas nos acerca un poco más a desentrañar este misterio. La ausencia de detalles oficiales sobre el anillo solo aumenta el aura de misterio. Si fuera un anillo de compromiso de una relación conocida, sería fácil de identificar. Su carácter enigmático sugiere que su significado es íntimo y personal, o quizás deliberadamente oculto. Los detalles de su diseño, como la posible presencia de grabados sutiles o el tipo de piedra, podrían revelar pistas sobre su origen o su propósito simbólico, pero sin acceso directo o información de fuentes confiables. Estas observaciones se quedan en el terreno de la especulación. Y volviendo al tema del miedo. ¿A quién podría temer una figura como Demet Özdemir? Podríamos pensar en primer lugar, un ex que no ha superado la relación y que podría representar una amenaza, ya sea emocional o incluso física. En este escenario, el anillo sería un recordatorio de esa persona y un escudo simbólico. El miedo a un ex que se vuelve obsesivo o acosador es una realidad lamentablemente común, y en el caso de una celebridad, la exposición amplifica este riesgo. El anillo podría ser un recordatorio constante de la necesidad de precaución y un símbolo de su decisión de alejarse de esa influencia negativa. En segundo lugar, podría ser miedo a la industria misma. La competencia feroz, las envidias, las intrigas. Quizás ha vivido alguna experiencia negativa con colegas o productores que la ha llevado a desconfiar y a buscar protección. El anillo sería un amuleto contra esas malas vibras o intenciones ocultas. La industria del entretenimiento, a menudo descrita como un circo o un juego de tronos, puede ser un entorno despiadado. Los rumores, las campañas de desprestigio, las traiciones y las luchas de poder son moneda corriente. Un anillo como protección contra estas fuerzas sutiles pero destructivas sería una medida prudente para alguien que desea preservar su carrera y su bienestar mental. En tercer lugar, y esto es más especulativo, podría estar relacionado con algún tipo de superstición o creencia popular que le hayan inculcado. En algunas culturas ciertos objetos se usan para ahuyentar malos espíritus o para asegurar la buena fortuna. El miedo en este caso sería el de romper la cadena de buena suerte o de atraer algo negativo si no se cumple con la regla del anillo. Las supersticiones pueden ser poderosas y en culturas con fuertes tradiciones y creencias populares, como la turca, es posible que estas influencias se trasladen a la vida pública. El miedo a la mala suerte o a las consecuencias de romper una tradición ancestral podría ser un motor poderoso para llevar un amuleto específico. Otra hipótesis interesante es que el anillo no esté directamente relacionado con un miedo tangible, sino con un miedo más abstracto, el miedo al olvido, el miedo a perder su éxito, el miedo a no estar a la altura de las expectativas. En este sentido, el anillo podría ser un símbolo de su compromiso con su carrera,
un recordatorio de por qué empezó y de lo mucho que le ha costado llegar hasta donde está. El miedo, entonces, sería el de defraudar a sus fans o a sí misma. El éxito en la industria del entretenimiento es efímero, y la presión por mantenerse relevante y a la altura de las expectativas puede ser abrumadora. El anillo podría ser un ancla a sus motivaciones originales, un recordatorio de su dedicación y un impulso para seguir trabajando duro y superando los desafíos. Pensemos también en la presión de las redes sociales. Demet Özdemir tiene millones de seguidores. Cada publicación, cada historia, es analizada al detalle. Un anillo, un simple anillo, puede convertirse en el centro de atención y generar un torbellino de comentarios y especulaciones. Si ella siente esa presión, es posible que el anillo sea un recordatorio de esa exposición constante, y que el miedo provenga de la idea de que cualquier cosa que haga o que le pase será pública y juzgada. La era digital ha democratizado la fama, pero también ha amplificado el escrutinio. Cada detalle de la vida de una figura pública está sujeto a la mirada crítica de millones de personas. El anillo podría ser un símbolo de esa vulnerabilidad ante el juicio público, y el miedo, el temor a no poder controlar la narrativa o a ser malinterpretada. Es importante recordar que gran parte de lo que se dice sobre las celebridades son especulaciones, rumores y teorías. Sin embargo, el hecho de que este anillo haya generado tanto revuelo y que se le asocie con un sentimiento tan fuerte como el miedo, nos invita a reflexionar. Las historias que rodean a este objeto son tan cautivadoras precisamente porque tocan fibras sensibles: el amor, la pérdida, la protección, el éxito, la vulnerabilidad. La fascinación por la vida privada de las celebridades reside en nuestra propia humanidad compartida, en la búsqueda de conexiones y en la curiosidad por desentrañar los misterios que envuelven a aquellos que parecen vivir vidas extraordinarias. El anillo, en este contexto, se convierte en un símbolo de esa humanidad subyacente, un recordatorio de que detrás del glamour y la fama, hay individuos con sus propias luchas, miedos y esperanzas. Nos gustaría saber su opinión. ¿Creen que Demet Özdemir realmente tiene miedo de alguien o de algo? ¿Cuál de las teorías les parece más plausible? ¿Han notado ustedes este anillo en sus apariciones? Lo fascinante de todo esto es que al final, el misterio persiste y eso es lo que alimenta nuestra curiosidad. El anillo de Demet Özdemir es más que una joya, es un enigma, una historia contada en silencio, un símbolo que nos invita a imaginar lo que hay detrás de la fachada de una estrella. La belleza de la especulación radica en su capacidad para invitarnos a participar activamente en la construcción de narrativas, a usar nuestra imaginación para llenar los vacíos y a conectar los puntos de maneras inesperadas. Y es que al final, todos tenemos nuestros miedos, nuestros amuletos, nuestras pequeñas supersticiones. En el caso de Demet, su anillo parece ser uno de esos elementos que la anclan, que le dan seguridad o que le recuerdan algo importante. Ya sea un amor pasado, una advertencia, una promesa o simplemente una superstición, lo cierto es que ese anillo ha logrado capturar nuestra atención y generar un debate interesante. Y esa es la magia del misterio, ¿no creen? Nos hace pensar, nos hace imaginar, nos hace crear nuestras propias narrativas. La vida en su esencia está tejida de misterios, y nuestra fascinación por ellos es lo que nos impulsa a explorar, a cuestionar y a crecer. Así que, para recapitular un poco, hemos explorado varias teorías sobre el significado del misterioso anillo de Demet Özdemir y el supuesto miedo que lo rodea. Desde amuletos de protección contra energías negativas o relaciones pasadas tóxicas, hasta pactos o promesas, pasando por la presión de la industria y las redes sociales. Lo que queda claro es que este anillo tiene un peso emocional y simbólico muy importante para ella, sea cual sea la razón. La importancia de un objeto no reside en su valor monetario, sino en el significado que le otorgamos, en las historias que evoca y en las emociones que despierta. En el caso de Demet Özdemir, su anillo ha logrado trascender su función como simple accesorio para convertirse en un catalizador de historias y reflexiones. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy, explorando los secretos que pueden esconderse detrás de un simple accesorio. Ha sido un viaje fascinante por las posibles historias que envuelven a Demet Özdemir y su enigmático anillo. Agradecemos enormemente que se hayan quedado con nosotros hasta el final. Su participación es lo que hace que este canal crezca y sea cada día más interesante. La construcción de una comunidad en línea se basa en la interacción, el intercambio de ideas y el respeto mutuo, y este tipo de debates son un reflejo de ese espíritu colaborativo. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes.
Déjenme en los comentarios sus teorías, opiniones, y si conocen alguna otra información sobre este tema, compártanla con nosotros. Nos encanta leer sus aportes y debatir juntos. La sección de comentarios es un espacio vital para expandir la conversación, para compartir nuevas perspectivas y para enriquecer nuestra comprensión colectiva. Y si disfrutaron de esta investigación y les pareció intrigante, no olviden darle un buen me gusta a este vídeo, que nos ayuda muchísimo. Compartan este contenido con sus amigos y familiares que también sean fans de The Method de Mir o que simplemente disfruten de los misterios. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas entregas. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo.